Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el mar devolvió sus muertos, y la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Amén. Hoy vamos a continuar, hermanos, con el estudio del tema, los juicios finales, que estuvimos comenzando a estudiar el día jueves. Estudiamos ya los primeros dos juicios que están pendientes porque se lleven a cabo. Y es que en la Biblia se nos habla de estos juicios de una manera plural. La Biblia nos habla acerca del juicio de los ángeles caídos, el juicio o la destrucción del universo actual, y por último, en la Biblia se nos habla del juicio del gran trono blanco, el juicio de los incrédulos o de los impíos, como le llama la Biblia también, o también el juicio final. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta que en estos versículos que leímos se nos habla en parte de lo que habrá de suceder ese día cuando el Señor habrá de pedirle cuentas a cada ser humano que haya vivido en esta tierra y que no haya querido obedecer su voluntad. A cada persona que, habiendo escuchado la palabra o aunque nunca la haya escuchado, Dios habrá de llamarle a cuentas. Y como dice la porción que leímos, que las personas habrán de ser juzgadas según lo que hayan hecho. Eso significa entonces que nadie será juzgado injustamente, como lo vamos a ver más adelante. En este tribunal se habrán de juzgar las personas, los incrédulos de todos los tiempos, de todos, los malhechores de todos los tiempos. Para hacerle de una manera más clara, del primer malhechor hasta el último que haya vivido en la tierra, desde Caín, para serle exacto, en adelante, serán juzgados. A este tribunal no se podrá faltar, no habrá postergación, no habrá manera de evadirlo, pues quien habrá de llamar y convocar a ese tribunal será el Creador mismo. Y por eso vale la pena considerar los versículos que leímos hace un momento. Y es que no importa dónde y cómo una persona haya muerto en esta tierra, no importa si una persona murió ahogada, si una persona murió atropellada, si una persona la devoraron las fieras, no importa en qué condiciones haya muerto. De tal manera que en la Biblia dice que una persona que ha muerto sin Cristo va a dar a un lugar llamado Hades. Y es lo que los antiguos le llamaban la morada de los muertos. Y aquí es sorprendente cómo Juan nos narra en el versículo 13, dice que el mar devolvió sus muertos. La muerte y el Hades, como dice la traducción popular, también devolvieron los suyos. Dice además, y que cada uno fue juzgado según lo que había hecho. O sea, no importa, como acabo de decir, en qué condiciones haya fallecido una persona, pero no importa, repito, y hago énfasis en eso, no importa dónde y cómo una persona haya muerto, pero
el día del juicio final, todos, como dice la escritura, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres o esclavos, jóvenes o viejos, no importa el extracto social, sabios o iletrados, no importa, todos habrán de comparecer ante este juicio. Por eso los versículos anteriores a los que leímos, a partir precisamente es el versículo 12 de este Apocalipsis 20, dice también: vi también los muertos, a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Ahí está la escritura corroborando lo que le acabo de decir. No importa que una persona haya sido pobre o millonaria en esta tierra. No importa si una persona haya tenido religión o no haya tenido religión. No importa si haya sido un recién nacido, un muchacho de 12 años, un adolescente, un joven, una persona en la edad adulta, una persona en la edad adulta mayor o anciano, como se le conoce. No importa. No importa a qué edad haya muerto. No importa. Todos aquellos que rechazaron el mensaje del evangelio, que fueron renuentes a la palabra de Dios, a eso es que la Biblia le llama incrédulos, porque no creyeron al mensaje de Cristo. No importa, repito, qué condición social haya habido una persona mientras estuvo en esta tierra, habrá de comparecer ante este juicio. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros claramente que el juez de este tribunal será el Señor Jesucristo. Él será el juez que estará dirigiendo este tribunal. Y por eso en Hechos capítulo 10 versículo 42 dice, Él, dice, hablando del Señor, dice el apóstol, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos, dice. Ahora, cuando la Biblia dice que el Señor, porque cuando dice Él se está refiriendo al Señor Jesucristo, dice que Él nos mandó, dice el apóstol ahí, a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que Él ha sido nombrado juez de vivos y de muertos. El apóstol está hablando y dando énfasis en primer lugar que los predicadores no predicamos lo que se nos antoja, no predicamos porque queremos, no evangelizamos a la gente porque nos gusta fastidiar, porque hay personas que así se sienten fastidiados cuando se les habla de Cristo y del evangelio. Dice aquí el apóstol claramente que los predicadores han sido enviados por el Señor. De tal manera que no es que a uno se le mete ser predicador. Mire, yo le aseguro, hermanos, que la gran mayoría de los que ahora predicamos el evangelio no queríamos hacerlo, pero Dios así lo dispuso. Pero es Él el que ha mandado a predicar y a decirle a la gente de que en Él hay salvación, de que en Él hay vida eterna, de que en Él hay amor, pero también a decirle a la gente de que Él ha sido nombrado por el Padre juez de vivos y de muertos. O sea, no importa si cuando este tribunal se lleve a cabo algunos ya estén muertos u otros estén vivos, no importa. Los que estén muertos, el Señor con su poder los habrá de resucitar para que comparezcan ante ese tribunal. Pero no habrá excusa, como dije hace un momento. No habrá ahí, sí, ninguna excusa que la gente diga, yo no sabía, yo no me di cuenta, a mí no me dijeron, nunca me predicaron, ni le entendía la Biblia. Bueno, le va a decir el Señor, habían lugares donde se les explicaba la Biblia. Pero, ¿qué más dice la Biblia acerca
del juez que va a estar al frente de este tribunal. Aquí lo estamos reiterando en Juan 5:22. Dice, además, dice, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, dice. Entonces, no será el Padre el que va a estar al frente de ese tribunal, o será el juez, no, sino que todo juicio lo delegó en su Hijo Jesucristo, porque Él venció. Porque Él venció la tumba, venció la muerte y ha vencido al diablo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, les dijo. Todo poder. De tal manera que este tribunal también será dirigido por el Señor Jesucristo. Ahora, aquí viene el otro aspecto. ¿Cuál habrá de ser la función de la iglesia, de los creyentes, de los cristianos, de aquellos que creyeron en Cristo, que le confesaron sus pecados a Él, que se consagraron para Él? Y es que la Biblia dice que también en este juicio, al igual que en el juicio de los ángeles caídos, la iglesia colaborará con el Señor Jesucristo como juez. Cada creyente tendrá una participación activa en ese tribunal. Y es que Él es el juez de jueces, pero usted sabe que en un tribunal no solamente es el juez, sino que está el fiscal, están los del jurado, de tal manera que esos vienen a servir de colaboradores del juez para que al final se dictamine la sentencia o la absolución de un individuo, de una persona, de un sospechoso. Entonces, la iglesia, dice la Escritura, que habremos de fungir como jueces. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:2 dice estas palabras: ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Dice. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? Dice. Y es que en Corinto se estaba dando, voy a hacer una pequeña sinopsis acerca del contexto que Pablo trae ahí. En Corinto se estaban dando una serie de irregularidades dentro de la iglesia. Pablo les dice de que lo más conveniente es de que en lugar de que los creyentes vayan a parar allá ante un juez que ni cristiano es, ante un fiscal, ante un abogado que quizás ni cristiano ni temor de Dios tiene, que se arreglen las cosas en la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Que se arreglen las cosas en la iglesia. Y eso es lo que se debe hacer. Cuando hay problemas entre un hermano y otro, cuando hay problemas aún matrimoniales y ya se presagian las palabras divorcio, antes de que se vayan a meter allá a la corte a pelear ahí, no, que míos son los niños, no, que yo los quiero tener, ¿por qué no se somete al juicio dentro de la iglesia? Para eso están los ancianos de la iglesia, para eso está el pastor. Eso que Pablo les está diciendo ahí, porque habían ciertos litigios dentro de la iglesia. Entonces les dice: y ustedes, si ustedes han de juzgar al mundo, le dice, ¿cómo no vamos a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? Porque yo le pregunto, hermano, ¿qué es más insignificante? ¿Arreglar las cosas aquí o que el Señor nos habrá de nombrar jueces con Él? Le pregunto. Arreglar las cosas, hermanos, son fáciles dentro de la iglesia. Lo que pasa es que hay personas que no quieren someterse a un tribunal dentro de la iglesia, porque dicen, no, dicen, porque lo que quieren ellos es que se les diga lo que ellos quieren oír y además salirse con la suya. Entonces dicen, no, es que no van a ser justos conmigo. Pero Pablo dice que el Señor nos ha llamado y de hecho seremos jueces con Él para condenar a los incrédulos en aquel día. Ahora, este detalle es interesante también. Y es que para presentarse a este juicio, los incrédulos serán resucitados
en lo que la Biblia le llama la segunda resurrección. La primera resurrección será cuando el Señor venga para arrebatar a su iglesia en lo que comúnmente le llamamos el rapto. Y es que Pablo dice en sus cartas que los muertos en Cristo en esa ocasión resucitarán primero, dice. Luego los que estemos vivos, dice, seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en el aire, dice. Esos que estén vivos, o que estén muertos, perdón, cuando el Señor venga al son de la trompeta para arrebatar a su iglesia, serán resucitados con un cuerpo glorificado. Esa es la primera resurrección. Pero la segunda resurrección será para condenación. De tal manera que los que resuciten en esa segunda resurrección será para enfrentarse al juicio del gran trono blanco, como también se le llama, que es el que estamos ahorita aquí considerando. Pero ¿para qué? Dios no tiene necesidad de llamar a juicio a quien Él quiera. Si Él quiere, no hace juicio. ¿Y qué? Si Él es soberano. ¿O no lo cree usted así? Pero fíjese cómo es Dios de justo, para que nadie diga que allí hubo trampas, como lo vamos a ver más adelante. Para que nadie diga que no tuvo derecho a un juicio, Dios se lo va a dar. Y ese juicio será para determinar el grado de castigo que una persona merece. Porque, como lo vamos a ver más adelante, habrán grados de castigo en el infierno. No todas las personas serán atormentadas de la misma manera. Pero dice la escritura en Apocalipsis 20:13, miren. El mar, dice, que ya lo estuvimos leyendo este versículo, devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho, dice. Porque dice en la parte final de este versículo que cada uno, ese detalle a mí siempre me ha llamado la atención y vale la pena considerarlo. Y es que nadie va a pagar por los pecados de otro. Nadie. La Biblia es bien clara, dice que los hijos, el hijo no llevará el pecado del padre, la madre no llevará el pecado del hijo o de la hija, ni el padre llevará el pecado de sus hijos. Cada uno responderá por sus propias obras, por sus propios hechos. Hoy en día, hermanos, en este mundo injusto en el que vivimos, muchas personas siendo culpables andan libres y los inocentes están presos. Porque el ser humano no lo sabe todo. Porque el ser humano es limitado y miope en cuanto a la justicia. Pero de Dios nadie se escapará. De hecho, de Él nadie se escapa. Porque ahí dice que cada uno va a dar cuenta delante de Dios. Por eso dice que cada uno será juzgado según lo que ha hecho. Según lo que ha hecho. También en Daniel capítulo 12 versículo 2 nos corrobora esta verdad. Dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas, dice. Aquí Daniel lo que hace es hacer un resumen de las dos resurrecciones. Por eso dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, las multitudes de los que duermen, algunos de ellos, dice, que serán resucitados, algunos de ellos para vivir por siempre. Esos que vivirán por siempre serán los que le acabo de mencionar, que habrán de ser resucitados al toque de la trompeta cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Esos, por eso la misma Biblia dice: dichosos, dice, y santos, dice aquí en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis. Dichosos y santos, dice, los que tengan parte en la primera resurrección, dice. La segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre ellos, dice. Antes bien serán reyes y sacerdotes de nuestro Dios, dice, y reinarán con Cristo 1000 años, dice. Está hablando a algunos de los privilegios, porque son muchos los privilegios que tendrán aquellos que
se levanten de la tumba en la resurrección, en la primera resurrección. Entonces Daniel lo que hace es aquí hacer un resumen de las dos resurrecciones. De la primera, que será para salvación, para vida eterna, y la segunda, que será para muerte eterna. Y dice, pero otros, dice, de los que resuciten, dice, otros para quedar en vergüenza y en confusión perpetua. Esa será la condición de los incrédulos. Ahora, fíjese que también vale considerar esto, y es que ninguno de los que se presenten ante este juicio del gran trono blanco tendrán ya la oportunidad de salvación. O sea, ahí nadie se va a presentar para ver si va al cielo o no. Eso de las películas, hermanos, que muchas veces ve uno, y que hasta con cargamentos de humor, ¿verdad? Que llega el individuo ahí y está, dice que San Pedro ahí con un montón de llaves. Le dice, mire, ¿y me va a dejar entrar al cielo o no? Le dice, ya vamos a ver si hay cupos, le dice. Ya vamos a ver si eres digno de entrar al cielo o no. Esos son puros cuentos, hermanos. Ninguno de los que se presente ante este juicio tendrá la oportunidad, porque la oportunidad es hoy, ahora, mientras está en vida. Es la oportunidad. Y no importa, hermano, que la gente le enciendan velas al ser querido que ya murió. Dicen, es para que salga del purgatorio y Dios lo mande a descansar. Eso son mentiras del diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Y eso es lo que mantiene a la gente engañada y con aquella cierta esperanza de que sus parientes van a ir al cielo. Si no conoció a Cristo aquí, si aquí no se arrepintió de sus pecados, si no obedeció en su corazón al Hijo de Dios, definitivamente ya no hay esperanza. Pero sí hay esperanza para usted que sobrevive todavía. Por eso aproveche. Pero este otro detalle es interesante, y es que ningún justo va a estar tampoco ahí. Ningún justo. Ahí será el juicio de los incrédulos. Ya los justos estaremos con Cristo en gloria, hermanos. Pero no habrá oportunidad, porque el destino del ser humano está sellado, queda sellado con la muerte. Está sellado, hermanos. Ahora, esto es importante, hermanos, poder considerar qué tan justo será ese juicio. Hoy en día, hermanos, la gente lo que quiere es que se le haga justicia. Dice, yo lo que quiero es que me hagan un juicio justo, dice un delincuente, dice una persona acusada. Yo lo que quiero, dice, es que el tribunal y el juez sea justo conmigo, sea justo con mi causa. Ahora, la Biblia a nosotros nos deja claramente de que este juicio será completamente justo. Es que el que va a estar ahí, hermanos, al frente de este tribunal, es justo. Es justo. Es el Hijo de Dios. Y otro detalle, que quienes habremos de colaborar con el Señor, ahí en ese tribunal, ya no estaremos sujetos a sentimientos como hoy en día. Ya no estaremos sujetos a sentimentalismos, a preferencias, que uno con solo que vea a alguien y dicen, no, mire la carita que tiene, dice, ¿qué si esa persona ni una mosca ha de matar? Dicen, eso es lo que usted cree. Y nos dejamos llevar por los sentimentalismos. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne. Pero cuando estemos con el Señor, ya seremos justos a la perfección. Y ya no estaremos sujetos a esta mente que dicen, es que me dio lástima, fíjense, por eso lo solté, dice el juez. Y tal vez era un gran delincuente. Pero ahí ya no habrá esas ataduras de sentimentalismos y de humanismo. Ya no. Y por eso es que hay personas que dicen, hermano, y si yo me entrego a Cristo y resulta que mi papá, mi hermano, yo que soy cristiano, y dice que él se fue sin Cristo, fíjese, y si yo lo veo cuando el Señor lo vaya a condenar, me va a dar lástima. Es que no va a estar sujeto usted a esos sentimientos que tiene hoy. Hoy en día, hermano, como le acabo de decir, nosotros estamos sujetos a sentimentalismos. Y vemos y decimos, por eso es que hay personas, hermanos, que dicen, hermano, dicen, y es que yo no puedo creer, dice, ¿cómo Dios, dice, va a echar al infierno, dice, a un niño que se murió de 2 años, dice, si ni había pecado, dicen.
Y esas son una de las preguntas que le llueven a uno, ¿verdad? Y dice, pero explíqueme eso. Pero es que nosotros vemos las cosas de una manera distinta, no como Dios las ve. Eso es lo que pasa. La Biblia es muy clara de que el cuerpo lo que hace es hacer simplemente lo que el alma le impulsa a hacer. Por eso la Biblia dice, oh almas adúlteras, dice el apóstol Santiago, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice. Pero no dice el apóstol cuerpos adúlteros. El cuerpo lo que hace es lo que el alma le impulsa a hacer. Pero no hay almas chiquitas, recién nacidas, y almas viejas. Lo que existen son simplemente almas. Por supuesto que delante del Señor no se van a presentar solo las almas, sino también en cuerpo y alma. Por eso el Señor los habrá de resucitar. Entonces la Biblia dice una y otra vez que ese juicio será completamente justo. Y por eso dice Colosenses 3:25 estas palabras: el que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto, dice, no hay favoritismos. Ahí está bien claro, hermanos. Dice que el que hace el mal pagará por su propia maldad. En primer lugar, ahí no habrán confusiones como hoy en día, que agarran a fulano solamente porque tiene el mismo nombre de un famoso delincuente y a él lo meten preso. Y el que realmente hizo la fechoría anda suelto, solo porque aquel se llamaba igual que él y los mismos dos apellidos tenía. Aquí no habrá confusión, porque el Señor lo conoce todo. Todo. Y dice que no habrá favoritismos. Nada de que porque alguien fue grande aquí en la tierra, porque alguien fue filántropo, porque alguien fue muy caritativo, y pensar de que, usted sabe que eso es lo que ha enseñado la religión por años, que hay que hacer obras para ganarse el cielo. Pero no es que no es por obras. La Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Dice, la salvación es un don de Dios. Así es. Son mentiras del diablo, hermanos, esas. Y por eso hay muchas personas que se esfuerzan por hacer penitencias, por hacer obras buenas, por hacer aquí. Dicen, es que yo quiero ser bueno y quiero hacer buenas obras para ganarme el cielo, dicen. No, es que el cielo no se gana por fortuna, como dijo alguien. Es por haber creído en el Señor Jesucristo. Y aunque seas pobre y te llamen miserable porque no tengas dinero y digan, este ni siquiera dónde caer muerto tiene, pero si tienes a Cristo en tu corazón, eres heredero del reino de los cielos. Sí, por eso el Señor Jesucristo contó la historia del rico y Lázaro. El rico era rico, hermanos. Era una persona que tenía dinero. Todos los días hacía parrandas en su casa porque tenía dinero, hacía banquetes con esplendidez, dice. Pero Lázaro era un mendigo y además estaba enfermo. Su cuerpo estaba lleno de llagas y hasta los perros venían y la lamían las llagas, dice. Y deseaba Lázaro al menos saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero ni eso le daban, ni siquiera las sobras le daban al pobre Lázaro. Pero un día murió Lázaro, el pobre Lázaro para la gente. Y dice la Biblia que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Pero después dijo el Señor que también había muerto el rico, dijo. Ni siquiera se tomó la molestia el Señor de llamarlo por su nombre. Porque el Señor conoce a sus ovejas, dice la Biblia, y las llama por su nombre. Pero los que no son sus ovejas, ni se toma la molestia en llamarlos por su nombre. Y murió el rico. Hermanos, ¿qué ángeles iban a ver ahí? Demonios estaban esperándolo para llevárselo al infierno. Pero dice aquí la Biblia que no habrá favoritismos. No importa que una persona, repito, haya sido millonaria. Mire, hermanos, no importa que sea el presidente de una nación, de la nación más poderosa del mundo, pero si no se arrepiente, se va al infierno. Sí, se va al infierno. Eso es claro. Mire lo que dice Romanos 3:19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo, dice, se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Lo que le dije hace un momento, nadie va a decir, yo no sabía. Es que como yo ni sabía leer,
es que como yo no tenía carro para ir a la iglesia. O sea que la gente se inventa tantas excusas, hermano. Pero para ir a la fiesta, al baile, sí consiguen, ven cómo hacen para irse. Dice, es que era muy pobre yo. Es que yo era aquí, yo era allá. No, no habrán excusas. Por eso dice ahí, esto Dios lo ha dejado, hermano, su palabra. Ha dejado sus mandamientos. Dice la Biblia en el libro de los Salmos que los cielos cuentan la gloria de Jehová. O sea, no es necesario ni saber leer para conocer a Dios, porque la creación da testimonio de Él. Hermanos, si alguien ha visto el mar, dicen, tuvo que haber sido un ser grande el que hizo esto. Al ver la creación, al ver el sol que no falla todos los días, en salir a alumbrar la luna, las estrellas y ver tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho, se le puede conocer a Él a través de sus obras. Se le puede conocer a Él. De tal manera que no habrá excusa. Y no importa que digan, es que en la época de mi tatarabuelo no se predicaba y por eso yo creo que el Señor lo va a salvar, porque como no oyó el evangelio. Dios nunca se ha quedado sin testimonio en la tierra. Nunca. Y por eso dice que todo el mundo en aquel día, hablando de los incrédulos, se quedarán con la boca cerrada. Porque las pruebas van a ser irrefutables. Las pruebas van a ser claras, como las vamos a ver más adelante. Ahora bien, aquí vemos nosotros la justicia de Dios, hermanos. Como estamos viendo de que el juicio será justo, y es que en el infierno la Biblia dice que habrán grados de castigo. O sea, a mayor conocimiento de una persona que tuvo de Dios, mayor responsabilidad. Así será. Mire lo que dice Mateo 11:22. Y estas son palabras del Señor Jesús. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes, les dijo el Señor. El Señor les estaba hablando a los judíos. Tiro y Sidón eran naciones paganas. Y resulta de que el Señor no fue a nacer a Tiro, a Sidón, no nació en Egipto, nació en Israel. A Él lo vieron. Hermanos, ellos han tenido la oportunidad que ninguna nación del mundo ha tenido. Las obras que el pueblo de Israel ha visto, hermano, a lo largo de su vida, hermanos, son maravillosas. Y por eso en el libro de los Salmos nosotros encontramos las alabanzas al Señor. De qué manera el Señor los libró con mano poderosa de Egipto. De qué manera el Señor venció a sus enemigos. Vieron la gloria del Señor cuando abrió el mar rojo y pusieron pasar en seco. Vieron la gloria del Señor cuando el Señor abrió el Jordán. Hermanos, han visto la gloria del Señor ellos como ninguna nación. Y además tienen el privilegio de que el amado Hijo de Dios vino a nacer en su seno. Vino a nacer en medio de ellos. Él es judío en cuanto a la carne, de la tribu de Judá. Nació entre ellos. Lo vieron caminar, hermanos, por las calles polvorientas de la antigua Palestina. El Señor les enseñó en las sinagogas. Les enseñó por los montes. El Señor les enseñó a la orilla del mar, lo vieron. Pero como dice Juan el apóstol, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces por eso ahora el Señor les dice que en aquel día, les dice, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque ellos no vieron las obras que Israel vio. Pero el Señor no dice que Tiro y Sidón no iban a tener castigo. Dice que sería más tolerable, que no es lo mismo. De tal manera que, como dice un dicho por ahí, y eso realmente es muy claro dentro del Código Penal, que no solo la persona que hizo el mal hecho es culpable, sino también aquella persona, si hubo alguien que le cubrió, si hubo alguien que le consintió a esa persona, también ella es culpable.
Eso yo creo que usted ya lo sabe. Y por eso en algunas partes de nuestra América Latina se dice el dicho: hechor y consentidor, pena igual, dice. Entonces, ahí vemos nosotros que habrá grados de castigo en el infierno. Pero hay una porción más que está en Lucas, en el capítulo 12, versículos 47 y 48. Y el Señor está usando una figura aquí. Dice: el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes, dice. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuán importante y cuán decisivo es el momento cuando nosotros escuchamos el evangelio, cuando nosotros escuchamos la advertencia de Dios. Por eso los amigos que están aquí que no conocen a Cristo, este día es un día especialísimo para usted. ¿Por qué? Porque usted hoy tiene un grado de responsabilidad mayor que ayer, porque estoy oyendo la palabra del Señor. Y usted no va a decir más adelante o delante del Señor: yo nunca oí hablar de este juicio. El Señor le va a pasar una película, le dice: mira, ahí está sentado en primera fila, en segunda fila, en tercera fila. Mira, ahí estabas tú cuando se habló de esto. Oíste un programa en la radio, en la televisión, vistes en los periódicos, vistes un billboard, una valla publicitaria que decía: Cristo viene. Y dijiste: son los locos creyentes que andan poniendo eso. Pero el Señor dice ahí que el que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, dice que recibirá muchos azotes. Pero el que por ignorancia hizo algo digno de azotes, no por eso va a decir: es que fíjate que como tú eras ignorante, tú no sabías, así es que pasa al cielo, entra a la gloria. No. Dice que será azotado menos, pero no dejará de ser azotado. Pero ¿a qué vamos? Los grados de castigo que habrán en el infierno. Esa es la enseñanza que el Señor está dejando. Ahora, ¿cuál será la base de esos juicios? Porque dicen: ¿y quién le ha contado a Dios lo malo que yo he hecho? ¿Y quién le ha ido con el chisme a Dios para que Él me juzgue por algo que Él ni vio que yo hice? Es que Él todo lo ve. Y Él, dice la Biblia, que nos conoce desde antes de que el mundo fuera hecho. Ay, hermanos, es que no se puede escapar uno de su mirada, hermanos. Y por eso David, en uno de sus salmos, dice: tus ojos, le dice, vieron mi embrión, le dice. Y en tu libro estaba escrito todo lo que en su momento iba a suceder, le dice. Ese es uno de los versículos, hermanos, que refutan eso del aborto hoy en día. Que dicen que un feto no es una persona, es un alma viviente. Cuando se aborta, eso es un asesinato. Ahora, la base de esos juicios, la Biblia nos dice que serán las obras de esa persona mientras estuvo en el cuerpo. Oiga bien lo que dice ahí: mientras estuvo en el cuerpo, por lo que le dije hace un momento, que el cuerpo simplemente hace lo que el alma le dicta hacer. Pero en la Biblia se nos habla acerca de unos libros, y eso está en el versículo 12 de Apocalipsis 20. Dice: se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida, dice. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros, dice. Ahora, es importante poder notar lo que está escrito ahí en ese versículo 12 de Apocalipsis 20.
Juan lo que está haciendo es mostrándonos su revelación, lo que él estaba viendo. Y dice que él lo que vio en este juicio del gran trono blanco, dice que él vio que se abrieron unos libros y luego otro libro, dice, que es el libro de la vida, dice. Y es que Juan no menciona el nombre de los otros libros, pero estos libros serán como los testigos claves, ya que el Señor no va, si nosotros podemos ver en este estudio a través de la Biblia, el Señor no va a buscar ningún testigo en el sentido físico de que llegue a testificar por otra persona y decir, sí, él es un malvado, sí, yo lo vi haciendo esto. No. Lo que sucede es que en la Biblia nosotros encontramos que el ser humano, cada ser humano más bien, tiene un registro en el cielo. Es como una ficha que cada individuo tiene en el cielo. Esto es maravilloso pensar en eso, hermano, y al mismo tiempo bastante alarmante. O sea, saber de que hay un registro de cada una de las personas que han vivido, hermano, desde que el hombre fue creado en la tierra hasta el último. En la Biblia nosotros no encontramos nada acerca de cómo se llaman los otros libros. Juan pone énfasis en el libro de la vida, pero fíjese que esto no lo tome como algo de hecho, porque la Biblia no dice claramente ni de una manera directa el nombre de esos libros. Pero según los teólogos son puras especulaciones, pero quiero compartírselo. Y tiene mucho de cierto en lo que ellos se basan. Y es que según dicen ellos que en total son 5 libros que están en gloria. El primero dicen ellos que es el libro de la conciencia. Enseñan estos teólogos y comentaristas bíblicos. Es el libro de la conciencia. Y es que dicen que en este libro están escritas las acciones, las obras del ser humano, cuando aún en contra de su conciencia hizo algo malo. Y es que a todos nosotros, hermanos, los seres humanos, el Señor nos ha dado algo que se llama conciencia. ¿Sí sabe qué es conciencia, verdad? Eso es, hermanos, es eso que nos redarguye cuando nosotros, por ejemplo, si usted le dijo algo a alguien de una manera ofensiva, por ejemplo, entonces llega un momento en que usted dice, eso que le dije a fulano no se lo hubiera dicho. Y empieza usted a sentirse redarguido por esa conciencia. Eso quiere decir entonces que lo que usted hizo estuvo malo. Porque si su conciencia le está redarguyendo es por eso, que lo que usted hizo no estaba bien. Claro, por supuesto, hay personas que, como dice la Biblia, tienen la conciencia cauterizada, ¿verdad? Ya no sienten nada. Pero la mayoría de personas, por no decir todos, cuando venimos al mundo y vamos creciendo, tenemos conciencia. Tenemos conciencia. Entonces, dicen los teólogos, le digo, es una opinión teológica, que existe ese libro, y ellos se basan en lo que está escrito en Romanos 2:15. Ahí es donde el apóstol Pablo no hace mención de manera directa de ese libro, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo habla acerca de esas personas que, aún teniendo conciencia de que aquello que están haciendo o van a hacer es malo, lo hacen. Ahora, el otro libro que los teólogos y comentaristas bíblicos dicen que existe es el libro, dicen ellos, de las palabras, basándose en lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 12, versículos 36 y 37. Jesucristo dijo que de toda palabra ociosa, dijo, que saliera de la boca del hombre, habría de dar cuenta en aquel día. Entonces, dicen ellos, intuyen ellos de que entonces, si de cada palabra el ser humano va a dar cuenta en aquel día, es porque están siendo registradas. Y si están siendo registradas, tiene que ser en un libro. Y tiene sentido. Tiene sentido. No es porque a Dios se le va a olvidar tanta mala palabra o tanta maldición que dijo alguien. No es por eso, como dije hace un momento. Es para demostrarle al reo
que lo que Dios por lo que lo va a condenar es por algo justo. O sea, ahí la persona tiene que remitirse a las pruebas, porque las pruebas estarán. Está el otro libro, según los teólogos, y es el libro de las palabras secretas. Dicen ellos que este libro es donde están escritos todos los secretos del ser humano. O sea, aquellas palabras que nunca se dijeron pero se pensaron. Usted sabe que hoy en día es lo mismo cuando dicen, ¿me querés decir tal cosa? No, yo no dije eso. Pero lo pensaste, que es igual, le dicen a la persona. Pero ¿qué es lo que ha llevado al ser humano a creer de que aunque no se dijo aquello, pero se pensó, es malo? Porque así es, así lo dice la Biblia. Hay personas, hermanos, que piensan de otras personas, lo parten en pedacitos, lo matan, lo hacen aquí, lo hacen allá, pero en la mente nomás. Pero es lo mismo como que si lo hace en lo material. Y ellos se basan en Romanos 2:16, donde el apóstol Pablo también habla de que por medio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, el Señor habrá de juzgar, dice, los secretos del hombre, dice, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Pero de nuevo, si ha de juzgar Dios los secretos, aquellas palabras que no se dijeron, es porque están siendo registradas. En eso se basan los que afirman esto. Pero está el otro libro, y es, según ellos, el libro de las obras públicas de el ser humano. Ellos se basan en 2 de Corintios 11:15 para decir de que Dios también habrá de tener un libro de las obras públicas, dice, de cada persona. Y fíjese que ahí en 2 de Corintios 11:15, Pablo lo que viene diciendo es de que Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz, dice. Por lo tanto, dice Pablo, no es de extrañar, dice, le estoy parafraseando lo que ahí dice, no es de extrañar, dice, que sus ministros, dice, se disfracen también como ángeles de luz, pero dice que serán juzgados, dice, y condenados por sus propias obras, dice el apóstol. Entonces, ahí se basan los que afirman que existe también este libro de las obras públicas. Y el libro de la vida, que es el que también Juan, o en el cual Juan hace énfasis ahí, dice que, dice, se abrieron unos libros, dice, y luego otro, que es el libro de la vida, dice. Este detalle vale la pena considerarlo, hermano. El libro de la vida es el libro donde están registrados el nombre o los nombres de los bienamados de Dios, de aquellos que lavaron sus ropas, como dice la Biblia, en la sangre del Cordero, aquellos que recibieron a Jesucristo en su corazón, que consagraron su vida a Él, que le confesaron sus pecados a Él y que vivieron para Él. Es el libro de la vida. Pero fíjese que este otro detalle es interesante. A pesar de que todos los que se presenten ante ese juicio del gran trono blanco, ninguno de ellos se presentará ahí porque es medio bueno, porque no era tan malo y que puede tener una última chance para que el Señor lo meta al cielo. No, todos los que se presenten ahí no van a tener ninguna oportunidad de salvación ya, porque como he dicho, la oportunidad de salvación es aquí y ahora. Pero a pesar de eso, el Señor habrá de ordenar a que su nombre sea buscado en el libro. ¿Hasta dónde es el Señor de paciente, hermanos? Dios pudiera, o diga usted si no es así, Dios pudiera mandarlos de una sola vez al infierno. Que tanto estar buscando en libros a ver qué tiene, a ver si está el nombre de él ahí, o sea, lo escribieron con otro nombre, o solo con el apellido materno. Sí, es probable que en aquel día alguien dirá, mira Angelito, búscame ahí, quizás
no me pusieron el apellido de mi papá, quizás con el apellido de mi mamá estoy. Mira, sigue buscando, quizás me pusieron el short name, no me pusieron el nombre completo. ¿No será que con el apodo me pusieron ahí en el libro? Por eso no me encuentran. Pero habrá oportunidad, imagínate, tendrá la oportunidad la persona de que se busque en el libro. Por eso dice Juan ahí que también se abrió el libro de la vida, dice. Pero, ¿qué vemos ahí? La paciencia de Dios con el pecador, aun cuando las personas estarán a punto ahí de oír su sentencia. Si el Señor aún entonces, hermanos, tendrá paciencia, ¿cómo no la de tener hoy, que sigue esperando a aquellos que todavía no se han acercado a Él? Y es ahí donde llegamos. ¿Cuál será el destino final de los condenados? Hermanos amados, quiero decirles algo. Ningún predicador del evangelio, ningún ministro del evangelio predica o enseña esto con frivolidad o con alegría. Ninguno. Ningún verdadero siervo de Dios, ministro de Dios, cuando predica del infierno, la condenación eterna, no lo hace alegre, ni lo hace también de una manera frívola. No, hermano, es que esto no es juego. Y aunque muchas personas, cuando escuchen mensajes acerca de esto, lo ven como algo, una broma, lo ven como algo, está interesante lo que están diciendo, y no le ponen atención, y no reparan en su vida. Pero repito, los ministros del evangelio no compartimos esta verdad, porque es una verdad y por eso hay que predicarla. Y no importa, hay personas que por eso, hermanos, hay predicadores por eso no predican de eso. No, dice, del infierno, ¿para qué le vamos a predicar a la gente? Para que se asuste. No, ya no van a volver a la iglesia, dicen. Bueno, si no vuelven, al menos ya se fueron advertidos. Sí, hermanos. Sí, porque hay personas que una vez llegan y no vuelven a hallar, dicen, me dio miedo, dicen. Mejor que le dé miedo hoy, porque el día del juicio será catastrófico. El destino final, la Biblia nos habla acerca, en Malaquías, en el capítulo 4, versículo 1, dice el profeta, miren, dice, ya viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Dice. Hermanos, alguien que lee eso así de una manera como que está leyendo la revista de ayer, no siente nada. Pero cuando uno es consciente de eso, hermanos, que será algo irreversible, que no será un juego de niños, sino que será el destino final de aquel que no quiso conocer a Cristo Jesús. O quizás aquella persona que lo que tuvo en esta tierra fue religión y dijo, la religión que me dejaron mis padres, esa me va a llevar al cielo. Es que no es religión. No, señor, no, señora, la religión no salva. Quien salva es Jesucristo, el Hijo de Dios. Óigalo de una vez. Y dicen, ya viene el día ardiente como un horno, dice. Y no importa, hermanos, repito, lo que dije hace un momento, quién haya sido esa persona en esta tierra. Todos los soberbios, dicen. Y la gente se pone a pensar, dicen, sí, dicen, ahí van a estar los asesinos. Ahí estarán los narcotraficantes que se deleitaron en matar tanta gente. Sí, pero ahí estará usted también si no se arrepienten. Sí, porque hay personas que piensan que solo los malvados, los violadores, dicen, esas son bestias, esas van a ir al infierno, dice. No, sabe que ahí van a haber personas intelectuales. Ahí van a haber personas que eran muy bien educadas. Ahí habrán personas, hermanos, que quizás serán dignatarios, fueron dignatarios en la tierra, presidentes, senadores, personas, hermanos, que fueron alcaldes, gobernadores, personas que quizás socorrieron al prójimo probablemente, pero lamentablemente no recibieron a Cristo en su corazón. Porque repito, no son las obras de caridad, no es, amados hermanos, la filantropía y la filosofía la que va a salvar a la persona.
Dice este libro santo que todo aquel que reciba al Señor Jesucristo será salvo. Mas el que no creyere, dice, ya es condenado, dice. Así de claro. Así de claro. Y dice el profeta aquí, y no quedarán, dice, ni raíz ni rama, dice. Y el versículo 15 que leímos hace un momento, dice, aquel, dice, del capítulo 20 de Apocalipsis, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego, dice Juan, porque eso es lo que él estaba viendo en su visión. Él veía que el ángel buscaba en el libro, y buscaba en el libro, y hojeaba el libro, y pasaba una página, y pasaba una otra, de atrás hacia adelante, y no era encontrado a la persona. Y aquel, dice, que no estaba inscrito, o sea, es porque el ángel lo va a consultar, es porque el Señor habrá de consultar ese libro. Y dice, era arrojado, dice, yo lo que vi en la visión, dice Juan, es que era arrojado al lago de fuego. Y note que dice, no era, y era conducido de una manera tranquila, y era conducido de una manera, porque usted ve hoy los juicios que se celebran a algunas personas. Y por ejemplo, si una persona es una anciana, por ejemplo, y esa persona ha cometido algún delito terrible, hermanos, son personas que la llevan con mucho respeto, sin violarle los derechos humanos. O sea, dicen, no, me violaron los derechos. ¿Por qué? Porque me sentaron a la fuerza, dicen. No quería sentarse. Y protestan por eso los reos. Me violaron los derechos humanos porque me llevaron atado con cadenas, dicen. Pues sí, ha matado a 20. ¿Cómo no puede matar a los que estén ahí en el tribunal, verdad? Por eso los llevan encadenados. Y los sientan ahí en la silla, en el banquillo de los acusados. Se les trata con respeto. Pero dice aquí que los condenados serán arrojados. ¿Qué entiende usted por arrojado? Es como que yo le tire esta botellita de agua, la estoy arrojando. Y más si lo hago con violencia, con saña. Así será. Yo lo que vi, dice Juan, es que eran arrojados, dice, eran lanzados, dice otra traducción. Lanzar es tirar, hermanos, por allá. Así como cuando usted algo repugnante lo echa a la basura, lo tira a la basura. Oh, dice. Así será. ¿Y qué sucederá ya en ese lugar? La Biblia dice que va a suceder ya en ese lugar cuando las personas lleguen a ese lugar. Ahí serán atormentadas día y noche, dice, por los siglos de los siglos, dice, hermanos. Apocalipsis 20:10 dice eso. Allí, ya en ese lugar donde habrán de ser arrojadas, dice, ahí serán atormentadas día y noche. Dice, no es que habrá día allá en el infierno. Lo que está hablando ahí el escritor sagrado es de que en ese lugar, amados hermanos, no habrá fin en cuanto al tormento. No habrá descanso, no habrá tregua, pues. Nada de que las personas van a estar atormentadas por un tiempo y después de cierto tiempo seguirán siendo atormentadas. No, sin tregua. Y no es que será por meses, por años, dice que será por los siglos de los siglos, dice, o sea, eternamente, pues. Eternamente. Amados hermanos, usted que ha conocido a Cristo, mire de qué nos ha librado el Señor. Y usted que todavía no tiene a Cristo y está en medio nuestro, está viendo el video, oyéndolo por la radio, yo le digo que el Señor también puede librarle a usted si se entrega a Cristo hoy. Solo Cristo tiene poder para librar la vida del ser humano del infierno. Nadie más. Del infierno no hay velas, no hay agua bendita, no hay agua con sal, no hay ajos que puedan librar al alma del infierno. Lo único que libra del infierno, salva la vida del pecado y la limpia, es la sangre que derramó el Cordero de Dios allá en la cruz del Calvario. Y sigue limpiando a todo aquel que se acerca a él arrepentido. Solo la sangre de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo a ustedes los liberta, serán verdaderamente libres, dijo el Señor. Solamente Cristo Jesús tiene poder para salvar a la vida humana del infierno. Y es en vida,
Le recalco eso, es en vida. Por eso si usted hoy está respirando, por eso si usted hoy tiene vida y no le ha entregado su vida a Cristo, entréguesela hoy. Corra a los pies de Cristo hoy. Porque mañana, no se lo aseguro, mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo de salvación. Por eso el Señor a través del profeta Isaías dice: si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, dice. En otras palabras, si usted está escuchando hoy la advertencia, el llamado de Cristo, hoy arrepiéntase. Y si usted ha andado ahí de mediocre, diciendo que es cristiano, pero sus obras dicen todo lo contrario, reconcíliese con el Señor ahora. Porque los mediocres no van al cielo. Porque los cobardes tampoco van al cielo. Los soberbios tampoco van al cielo. Los orgullosos no van al cielo. Los altaneros no van al cielo. Los mentirosos no van al cielo. Por eso hoy es el desafío que nos hace el Señor a través de su palabra. De ponerse a cuentas con Él. De recibirle a Él. Y de entregarle su vida. Y que su sangre preciosa es el único medio que limpia de todo pecado. Cierre sus ojitos.